Los tipos de conductos más usados tenemos chapa metálica, lana de vidrio y los flexibles. En la chapa metálica es materiales que se adaptan en cualquier tipo de instalación. Estos tienen que tener una cubierta de aluminio para aislar el ruido, la pérdida de temperatura y proteger el conducto. Lana de vidrio. La lana de vidrio es un conjunto de materiales que están aglomerados de lana de vidrio. Estos tienen que tener una breve capa de aluminio y para mantener el conducto hermético. Los flexibles. La límite que tiene estos tubos flexibles no tiene que ser mayor de 1.2 metros. Estos están conjuntos usados con la vidrio aislante y su uso es limitado, ya que solamente puede tener un conducto de 1.2 a máximo 2 metros. Red de conducto. Los redes de conducto es un sistema de tubo que se lleva a cabo para mantener o llevar un aire de ventilación fresca o aire de calefacción. Estos están hechos de bajo fabricación de estaño, fibra de vidrio o plástico flexible para mejorar la calidad del producto o la llevar. Mi nombre es Nelson Marcano y les voy a hablar sobre los parámetros de diseño que se necesitan para la instalación de conductos de refrigeración en una instalación o hogar. Se necesitan saber cuatro factores, se tiene que tener cuatro factores antes de diseñar dichos conductos, que es la disponibilidad de espacio, costo de instalación, pérdidas de aire por fricción y fuga en el conducto. La disponibilidad de espacio tiene que ver con el espacio disponible que se halla en esta residencia o establecimiento. El costo de la instalación ya depende del tamaño o de la magnitud de conductos que se vayan a utilizar. Mientras más conductos, más conexiones, mayor va a ser el costo. Pérdidas de aire por fricción, esto ya se tiene que ver en el interior del conducto, que si tiene alguna falla, una falla de fabricación del conducto, el aire pueda escaparse o por la presión de aire que se haya ahí. Y fugas en el conducto vendrían siendo prácticamente la anterior pregunta, que puede por alguna ocasión puede ocurrirse una falla de que se escape el aire por temperatura, por la presión tan alta que hay ahí y haya pérdidas del mismo. También tenemos otros tres tipos fundamentales para el diseño de los ductos, que son las propiedades del aire, diámetro equivalente del conducto y pérdidas de carga. Las propiedades del aire depende también de la temperatura, si es caliente o frío, y también en el entorno que se vaya a utilizar. Diámetro equivalente del ducto se refiere al tamaño del diámetro del conducto. Pues generalmente estos conductos son circulares o rectangulares. Y las pérdidas de carga pueden ocasionarse de muchas formas, por alguna falla de fabricación, por alguna falla de fabricación en el conducto, algún tipo de ranura que se le haya hecho al ducto, pues. Y las dimensiones de estos conductos que se hallan en muchos establecimientos, que me imagino que lo han visto, son los rectangulares, va de los 55 por 110 milímetros de alto y de ancho. Y en
en el circular va desde los 100 milímetros de diámetro hasta los 170 milímetros de diámetro, que ya es algo. En el circuito de frigorífico de la unidad de aire acondicionado. Esto se puede producir ya sea por un fallo de instalación, un defecto de la fabricación del equipo, en la instalación, si la unidad se encuentra en el exterior o interior de ya sea donde ya esté aplicada, industria, casa, comercio o tienda, y fallando también por los materiales utilizados en ella. Claro, en el sentido de que es la instalación o que no esté bien instalado, y también ya sea por un desgaste de los materiales utilizados en ambos, ya sea en la máquina o en las instalaciones. Esto quiere decir, o sea, como podemos ver abajo, tenemos 4 imágenes donde nos demuestran 4 tipos de fugas del gas o del aire de estos equipos. La primera es que tenemos estas especies de válvulas que les echan un poquito, va la redundancia, un poquito de agua con jabón, y se podría ver el gorgojo de la fuga. También podemos ver en la segunda imagen que tenemos lo que ya estoy diciendo, un condensador, o también como otros pueden conocer, una colmena, donde podemos ver que está toda mugada, pero esto ya es causa de la pérdida también del líquido que ellos tienen en su interior para refrescar o enviar el frío, ya sea por el asfalto alrededor de donde se encuentra aplicado. En el segundo también podemos observar que la colmena está un poco congelada y se le realizó el mismo, o sea, un poquito de agua con jabón, y se puede prever el gorgojo de la pérdida. Y también, bueno, aquí podemos observar en la cuarta imagen que los manómetros, que tienen también una alta presión, que esto es cuando el equipo se está sobrecargado, y la verdad la tubería, por ya sea decirlo, que un equipo con cierto tiempo de uso, él va a botar esa carga, o sea, va a romper la tubería o la colmena o donde sea que esté un deterioro o algo ya un poco sensible o viejo, y va a disparar toda esa presión. Bueno, como podemos ver aquí, que dice como estamos ya diciendo anteriormente, que ya sea por las tuberías, por la colmena o por el material ya débil, por la mala fabricación, mal uso o el tiempo que no se le realiza un mantenimiento. Aparte de lo que ya se dice, podemos leer aquí que dice que puede ser producido por un fallo en la instalación, como ya dijimos, que está dentro o afuera, en el exterior, los materiales ya utilizados, el desgaste, que es también por la alta presión o si sobrecargamos el equipo, claro. Vamos a ver esto. Aquí también podemos observar una imagen donde estamos cargando un equipo, ya sea aquí conocido por split, el compresor está cargando el gas, 60 de PSI, pero si tú le das mucho más, podemos tomar en cuenta la imagen anterior, la número 4, que por la alta presión se dispara. Aquí podemos ver que ante todos estos problemas, o ante este problema, lo primero que tenemos que detectar o tener claro es qué es lo que en realidad está pasando, que si es el aire acondicionado que tiene una avería, o si tiene una fuga que está produciendo, si es falta de gas, también si es fuga de refrigerante. Para ello antes se aconseja, o sea, las revisiones se suelen dar a un aire acondicionado con falta de gas. O sea, ¿qué podemos notar en esa parte? Cuando tenemos un aire deficiente en el sentido de que le falta gas, por lo menos en un clima tropical, vamos a sentir la deficiencia del aire frío. Por lo tanto, lo vamos a encontrar, como podemos notar aquí, el aire caliente por encima y el aire frío por abajo. Y nos daremos cuenta, pues, o sea, que estará muy deficiente para nosotros sentir el preciado aire frío. Como podemos notar que para estos tipos de climas es muy, o sea, favorece bastante, pero en el sentido de que a muchas personas, por ejemplo, yo me tomo un ejemplo, me gusta el aire frío. Bueno, como podemos ver que la presión estática. Específicamente la presión estática se refiere a la cantidad de presión de aire dentro de los conductos de un aire de sistema. Bueno, vamos a tomar un ejemplo de nuestro trabajo o un edificio
se trabaja mucho con este tipo de conductos. Aquí podemos tener presiones altas, presiones totales, que están aquí, presión total, presión PD y PE. Bueno, esto lo veremos en la otra gráfica. Podemos ver que este circulito pequeño que tenemos acá, que parece un caracol, tenemos que ahí se encuentra el aire o el aspa. Él va enviando el aire por todo eso, va completando todo eso, todo el ciclo, ya sea la alta presión, poca presión, la presión total. Arriba tenemos lo que es la presión atmosférica, sale y se encarga de enfriar todo el aire. Aquí también podemos leer que dice que la presión, si es demasiado alta, puede provocar daños en el equipo, como motores de soplado y otros problemas de trabajo en los conductos. La presión estática, que mide demasiado baja, por lo otro lado puede resultar un flujo de aire deficiente, lo que puede dificultar que el sistema HVAC mantenga una temperatura agradable. Es decir, si está muy baja, vamos a sentir la diferencia del aire frío al aire caliente. O sea, vamos a tener mucho más calor, vamos a estar un poco más sofocados que fresco, por decirlo así. Y aquí podemos ver en la gráfica que tenemos la presión total, tenemos la presión estática y la presión dinámica. Aquí podemos ver abajo que tenemos el soplador, lo que estamos explicando en la anterior imagen. Sopla por todo eso, tenemos la presión atmosférica, la velocidad del aire es 20 metros por segundo, sobre segundo, perdón. Y tenemos toda la comparación de la velocidad total y sus adyacentes. Y bueno, conclusión rápida. Muchas gracias por su atención y que tengan feliz tarde, feliz día. Saludos, profesor Leobaldo, ¿cómo está? Mi nombre es Reiner Rodríguez y a mí me toca exponer como parte de un ejemplo de una distribución de refrigeración. En este caso nosotros estamos escogiendo como tipo de distribución industrial lo que es un área hospitalaria, y acá en las diapositivas podemos observar que está delimitada por la base de ambiente crítico. Es decir, que un ambiente crítico es una zona delimitada en la cual se exige cumplir las condiciones de diseño de manera continua. Claro, para que esto siga funcionando en la estructura y haya una buena distribución de aire en esta. También podemos ver que no podemos tener el mismo tipo de acondicionamiento en una parte del hospital que en otra, y también tener en cuenta que los factores de distribución de aire y el confort térmico que requiere el interior de las instalaciones son distintas y varían una de la otra. Por ejemplo, la temperatura y la humedad del aire exterior es distinta a la temperatura y la humedad del aire interior del local, y también el equipamiento y la iluminación con la que cuenta el espacio es importante. Si tenemos una iluminación que genera muchos lúmenes de calor, esto también va a ser una variante en la fluctuación de la temperatura, sobre todo en áreas donde es muy necesario que tengamos una temperatura de acondicionamiento muy baja, y que las condiciones del aire que se introduce son la temperatura, la humedad, la velocidad y lo más importante de todas estas, su distribución. Este espacio es importante tener en cuenta la importancia de contribuir a la limpieza ambiental que tiene el área donde va a estar el acondicionamiento. Hay que fijarse que también hay que tener en cuenta la cantidad de personas que van a ver y las actividades que van a realizar. Si tenemos un espacio delimitado, cerrado, una cierta cantidad de personas, estas van a generar calor, y van a generar mucho más calor si estas se encuentran en una actividad que genere demasiado movimiento físico. Esto a su vez genera calor al ambiente, y por supuesto habría que tener en cuenta cómo va a ser redistribuida la carga de refrigerante y cómo va a ser vista la temperatura en el ambiente. No va a ser lo mismo, no va a ser la misma temperatura en un ambiente delimitado donde se encuentre una persona que solamente genera calor, donde hay muchas más personas. Y esto igualmente pasa con los equipos que se encuentran en la sala. En el caso de un hospital podemos tener en cuenta que se van a encontrar equipos de diferentes usos. Estamos hablando desde monitores, estamos hablando desde muebles que tienen una gran concentración y conductividad térmica como los metales. Las luces también son importantes, y esto conlleva a que, dependiendo de la distribución que tengamos, podamos